Bueno, muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, ¿ya? Al igual que sus familias, con todo esto de la contingencia nacional que ha pasado con el coronavirus, ¿ya? Primero que nada eso, ¿ya? Lo segundo, mucha gente me ha preguntado también por la asistencia, ¿ya? Con Duoc estamos desarrollando una plataforma con todos los docentes de un acercamiento en clase online para que ustedes no pierdan horas de clase. Si bien las horas de clase no van a ser, por así decirlo, con la misma duración que tiene una clase presencial, vamos a tratar de repasar los conocimientos de forma breve, porque, por así decirlo, nadie va a estar 2 horas pegado al computador así en la casa, ¿ya? Sino que vamos a repasar los conceptos de forma más dinámica, ¿ya? Como tercer caso, el tema de la asistencia, ¿ya? Yo en cada clase que nos juntemos, y ojalá nos veamos pronto, ¿ya? Les voy a dar una pequeña tareita, ¿ya? La cual obviamente va a estar basada en los conocimientos que estamos realizando ahora, ¿ya? Que esta clase se trata de, principalmente, de el primer acercamiento que ustedes van a tener a un lenguaje técnico para desarrollar un proyecto de arquitectura, ¿ok? Ya, ¿qué es lo que de qué es lo que se trata más o menos ese lenguaje? Es que ustedes manejen, por así decirlo, qué es lo que es una planta, qué es lo que es un corte, qué es lo que es una elevación y qué es lo que es una planta de techo. ¿Ya? Son esos cuatro conceptos con los que yo quiero repasar. Y bueno, para hacerlo más gráfico, me la ingenié mucho y dije, sí, encontré este programita que se llama SketchUp. Ustedes lo pueden bajar también. Se meten a Google y ponen Google SketchUp y van a bajar una versión de prueba también, obviamente, en el mercado negro de la Deep Web. Está como para craquearlo, por así decirlo, ¿ya? Y hacer de forma más dinámica de lo que se va a tratar el curso. Si bien ustedes me entregaron un trabajito, ¿ya? Donde ustedes me decían más o menos qué casa les interesaba y por qué, que lamentablemente no tuvieron la oportunidad de exponerlo, pero no se preocupen porque estoy seguro que toda esta contingencia va a pasar y vamos a tener tiempo para eso. Ya lo voy a dejar guardadito y eso va a servir como la asistencia de esta clase. ¿Ya? La gente que me envió el trabajo está presente en la clase que viene mañana y la que viene del viernes, porque esta es una clase online que va a servir para las dos secciones que yo tengo, ¿ya? En la cual vamos a repasar lo que les decía al principio, un lenguaje técnico, ¿ya? Que es lo principal para poder desenvolverse o en la creación de un proyecto de arquitectura. Bueno, muchachos, entonces bajé este programita y miren, es súper dinámico, ¿ya? Es como una pizarra, ya que, no, que me da la libertad de poder enseñarle algunas cositas. Esto no está en la rama, solo lo bajé por cuenta propia, ¿ya? Ok. Nosotros después de esto, tener estos conceptos, ustedes van a tener que empezar a diseñar en base a mano alzada o si quieren ocupar este mismo software, la idea de su casa, la cual la vamos a plasmar técnicamente en el programa de AutoCAD, que eso va a venir la próxima clase, por eso es esencial que ya tengan más o menos una idea clara de la volumetría de su casa, ¿ya? Entonces, miren, acá hay una personita, ¿no es cierto? Ya, no sé cómo se llamará, pero digamos, lo primero esencial que ustedes, si es que alguno tiene un terreno real, sería estupendo que podría hacer su casa ahí, ya sea que un tío tenga una parcela o piensen en algún terreno idealizado que vieron en Google Earth, o si quieren imaginarse un terreno diseñado por ustedes, pero con medidas, por así decirlo. No sé, un buen terreno, vamos a hacer un terreno aquí, independiente, con esta herramienta cuadradito, miren qué fácil, pincho una vez y tengo la posibilidad de armar un terreno entero. Le voy a poner pastito aquí. Entonces voy con ahí, eso, pum, y le pongo pasto. ¿Ya? Lo esencial que su terreno, que imaginen, o que sea en la vía real, pues también si es que un terreno real lo pueden buscar por Google Earth, y ahí hay una herramienta que se llama regla y pueden sacar las medidas aproximadas, no es nada exacto. ¿Ya? Recordemos que ustedes están diseñando la casa de sus sueños, que es lo que va a ser, por así decirlo, la entrega del examen a final del semestre. ¿Ya? No se cuestionen tanto, no se problemen tanto por el terreno, sino que imaginen cómo les gustaría que fuera el terreno de su casa y cómo les gustaría que fuera su casa. Eso primero que nada.
¿ya? Nada más que eso, algo totalmente relajado. Lo pueden imaginar hasta con un papel. Yo en este caso lo estoy haciendo en este programa porque me hubiera gustado que el curso hubiera sido un poquito más artesanal y que soltaran más la mano. Pero eso les voy a dar la posibilidad de que ojalá lo hagan en su casa y tengan todo ya en la cabeza para poder llevarlo la próxima clase al programa. Perfecto. Tengo mi terrenito y por así decirlo, yo digo, ya, mi terreno mide 15 por 20 o 20 por 30 o 20 por 40 como ustedes quieran. Quedo como medio angosta. Entonces ahí lo anché un poquito. Entonces está ahí mi terreno. Ya, a lo mejor ustedes se imaginan que acá hay un bosque. Aquí obviamente a lo mejor está la entrada, la calle. O no sé, a lo mejor es una parcelación, como ustedes quieran. Pero vamos a repasar conceptos en esta clase. Entonces yo necesito saber qué es lo que es una planta de arquitectura. ¿Ya? Una planta de arquitectura, ¿qué es lo que es? Es un corte horizontal, ¿ya? Que yo le estoy dando a cierta volumetría. O sea, en el corte horizontal más o menos a una altura de 1,20 m, 1,50 m, en la cual yo miro la casa y su distribución desde arriba. Lo vamos a hacer ahora. Imaginemos que mi casa es un cuadradito. O sea, es un volumen en la primera parte. Ahí. Para que se distinga y no se me confunda con, con el pasto, vamos a dar un color blanco. Mega hiper purista en estos tiempos tan oscuros. ¿Ya? Entonces esa es mi casa, entonces yo la voy a levantar. Le voy a decir que es así. Recuerden que la casa de ustedes tiene que ser de 2 pisos para que podamos ver algo de escalera. Es un volumen. Me quedó un poquito largo, pero no importa. Veamos si lo podemos. Sí, claro que sí. Ahí está la entrada, ¿vieron? Ahí lo podemos hacer. Sí. La magia de la tecnología. Entonces, estábamos hablando del concepto de la planta. Entonces, la planta es un corte, por así decirlo, horizontal que yo voy a hacer de este cuadradito, que en el fondo va a ser mi casa, más o menos a esa altura. ¿Qué dirán qué es lo que es un corte? Yo voy a cortar mi casa por la mitad y voy a ver solo la parte inferior desde arriba. ¿Cómo lo hacemos? Aquí también hay una interesante herramienta que se llama esta, que es un corte. Entonces, vamos, si movemos esto ahí y lo movemos. Y miren, fíjense, ahí está. Dejamos solo eso, la sección, y vemos. Y vemos el interior del volumen. Aquí en el interior del volumen, así más o menos se va a ver, ¿ya? Nosotros vamos a ver la distribución interna de la casa. Vamos a ver dónde está el comedor, dónde está la cocina, dónde están los baños, a lo mejor si hay una pieza de servicio, etcétera. Vamos a ver la distribución interna de la casa. Para eso nos sirve la planta. ¿Ok? Entonces anoten en su cuaderno, por favor, si es que tiene algún, está tomando apuntes al lado y ojalá sea así. Ya la planta es un corte horizontal que me permite ver la distribución interna de la casa. En el fondo, los espacios que yo estoy proponiendo. ¿Ok? Por favor, analicen, o sea, memoricen este lenguaje técnico, porque quiero que cuando nos veamos o la clase que tengamos así online, me hablen de este, que se vayan familiarizando con este tipo de lenguaje. ¿Ya? Por eso no me digan, no, es que la vista arriba. No, profe, la planta del primer piso es así, o tengo un problema con la planta del primer piso en esta parte, o en la planta del segundo piso, etcétera. Porque ahí nos vamos a congeniar de manera inmediata. Entonces dejamos de lado lo que es el concepto planta. ¿Ya? Ese es el concepto planta, es un corte horizontal a 1,50 m. Perfecto. Entonces sacamos nuestro, ya no quiero visualizar más el corte, quiero visualizar mi volumen entero. Vamos a borrar estas dos líneas que hicieron aquí, hicimos acá. Entonces supongamos que este es el primer piso, si lo miramos en proporción, ¿ya? Está dentro de ser un primer piso, pero yo digo, no, mi casa quiero que tenga un segundo piso, que es lo que van a tener que hacer ustedes. Este es un diseño totalmente improvisado que estoy haciendo, ¿ya? Entonces digo que mi casa tenga un segundo piso, entonces yo la voy a agrandar para acá, ahí. Y es una forma media extraña, pero digo, no, entonces mejor voy a hacer que mi casa crezca un poquito. Ahí, y ahí. Voy a decir que crezca un poquito hacia el lado. Ahí, tú. Y ahí me va a dar una especie de terraza en el primer piso, donde a lo mejor yo voy a tener el comedor, la cocina o lo que sea. Y para que lo visualicemos mejor, veamos. Veamos si a lo mejor yo quiero acá hacer un gran ventanal.
ahí, translúcidos y tú. Digo, ya, listo. Ahí va a ser un ventanal, donde acá a lo mejor voy a tener una piscina o lo que sea, un quincho, no sé. ¿Ya? Y en el segundo piso, aquí dijo, ya, yo voy a tener aquí un balcón, una terraza balcón. Y también voy a tener, por así decirlo, otro ventanal que va a dar una vista preciosa hacia la playa. ¿Ya? Ahí tenemos una casa de 2 pisos. La gente dirá, oye, el profe que es cuadrado, ¿por dónde entro? Hagámosle una puerta. No hay problema con hacerle una puerta aquí. Vamos, le pongamos la típica puerta de madera. Pues. Ya, ahí, no sé, vamos a buscar un color de café. Ahí, listo. Vamos a hacer una ventanita para que la casa no sea tan tétrica aquí. Una ventana me hace extraña en términos de composición. Es totalmente al azar lo que estamos haciendo acá. Ya ustedes tienen la posibilidad de jugar en su cabeza, tanto a mano alzada como quieran. Yo estoy ocupando este programa para hacerle un poco la clase un poco más gráfica, ¿ok? Entonces aquí a lo mejor le vamos a hacer una barandita, lo que ustedes quieran, familiarizándose. Lo que me interesa es que ustedes empiecen a diseñar ciertas cosas, ojalá con el papel y un lápiz, y se imaginen todo esto que se está dando. No sé, que es bastante chocante esto, ¿ya? Pero no hay problema. Lo vamos a hacer más corto para ir al concepto de lo que es un corte. Entonces vamos a hacer la barandita que está aquí. Y llego hasta ahí. ¿Ya? Más o menos, obviamente, ya le vamos a hacer el cosito que está ahí. Para que lo visualicen mejor. ¿Ya? Todo esto más o menos para que vayan viendo más o menos cómo es una volumetría de una casa. Y ahí se entiende más o menos que yo quiero una casa, acá le vamos a hacer otro ventanal. A lo mejor le vamos a hacer una ventana más chica aquí. ¿Ya? Y un ventanal más largo acá. O a lo mejor una ventana paisada, porque no quiero, a lo mejor me da el vecino. ¿Ya? Y digo ya, así. Por último se entiende ya lo que es una casa. Y le vamos a hacer otra. Ahí como para aquí. Una ventana paisada. Ahí. Pum. Entonces ya tengo más o menos mi casa visualizada. Por así decirlo, una casa moderna. Dice, el profe es cuadrado. Ya, bueno, hagamos también se puede. No tengo ningún problema. Recuerden que en este curso yo no les voy a juzgar por la volumetría de su diseño, porque eso quiero que ustedes sean felices con su diseño, pero que tengamos un material para poder pasar a AutoCAD, ¿ya? Para que no se vea una casa tan tétrica, vamos a hacer unas ventanas aquí, ahí, otras ahí, una baja, así como mega hiper, bien de decoración, ¿ya? Hay que echar algo que hace, sí. Ahí. Y ya más o menos tenemos más o menos lo que sería una volumetría de una casa, si nos falta la barandita. Acá este programa es bastante rápido de ocupar, es como súper básico, es como un Paint, solo que hay herramientas que se ocupan como para instruir, pero te pueden dar una idea más o menos de lo rápidamente lo que puede ser una casa. Ya tengo mi casa armada. Entonces vamos al señor plano de sección acá para visualizarlo y vemos que ahí estoy cortando yo el primer piso, porque estoy cortando la planta del primer piso. Entonces esta sería la planta de mi primer piso. ¿Ok? Porque no he cortado el segundo. ¿Ya? Entonces, si yo quiero cortar el segundo piso, voy y tengo que hacer otro corte que va a ser otra planta. En el fondo, podemos subir esto entero. Y ahí va a estar. Fíjense. Miren. Sacamos la visualización de ese corte. Y miren, ahí está. Ahí está mi segundo piso y puedo ver parte del primero porque yo lo abalconé. ¿Ya? Puedo ver parte. Entonces yo voy a tener un corte horizontal en el primer piso y otro corte en el segundo piso. En el fondo van a ser plantas primer piso, planta segundo piso. ¿Ok? Esas son las dos cosas primero que nada. ¿Ya? Van a tener que hacer una casa de 2 pisos, van a tener que diseñar el primer piso y van a tener que luego diseñar el segundo piso. Puede ser un volumen cuadrado, puede ser como ustedes quieran la casa. ¿Ya? Quiero que ustedes me entiendan cuáles son los conceptos de planta. Entonces tenemos que una planta es un corte horizontal en cualquiera de los pisos, ya más o menos a 1,50 m. ¿Por qué es más o menos 1,50 m? Porque generalmente esa es la altura donde uno puede visualizar desde arriba, más o menos cortar muros, cortar ventanas,
¿ya? Cortar tabiquerías, cortar muros estructurales, etcétera, ¿ya? Más o menos se haga entre 1,50 y 1,20. ¿Ya? Entonces ustedes van a tener que diseñar 2 pisos de una casa, mirada desde arriba. Si la vemos desde arriba, tenemos eso ahí. Obviamente aquí van a aparecer mueblecitos que lo vamos a ver después, lo vamos a ver en 2D, que es como el resultado más o menos que tienen que llegar la próxima clase. O sea, la clase que veamos cuando nos metamos en el programa AutoCAD una vez que tengan ya visualizada la idea. ¿Ya? Perfecto. Quedaron maravillados con el programa. Dicen, el profe descubrió el agua. No, no es que la ha descubierto. ¿Ya? Vamos a borrar esos 2 cortes y vamos a dejar nuestra casa ahí. Listo, ya entramos a los conceptos de planta que ya están mega hiper repasados, ¿no es cierto? Sí. Y entonces ahora vamos a lo que es una elevación. Una elevación es simplemente es la vista en 2D o frontal que yo tengo de las 4 caras de mi edificación. ¿Ya? Es así, la vista fome esa. Pero bueno, y ahí es. Entonces, yo puedo decir, primero que nada, para orientar mi elevación, puedo decir que el norte, o sea, el sol está acá. Entonces, este va a ser mi norte. Esta va a ser mi elevación norte, porque apunta hacia el norte ella. Esta cara apunta hacia el norte. Entonces, si yo tengo mi norte acá, voy a tener mi elevación poniente acá, mi elevación oriente acá y mi elevación sur acá. Siempre ustedes tienen que orientar la edificación de acuerdo al norte, ¿ya? Usted, como es un terreno ficticio, o a lo mejor si es un terreno real, lo pueden orientar de la manera que ustedes quieran o de la manera que esté geográficamente puesto el terreno en base a relación al norte, ¿ok? Y eso está bueno. Entonces, muchachos, si vamos a la elevación, quiero ver la elevación norte, porque acuérdense que el norte está aquí, entonces vamos a decir cuál es la elevación norte. Esa es mi elevación norte. Es donde yo veo frontalmente la casa. No veo, o sea, puedo ver cierta proyección, pero la voy a ver en 2D, no voy a ver esa baranda, voy a ver solo lo que me muestra el contorno. ¿Ya? Ya que es un programa de 3D, ya se ven estas proyecciones de acá. ¿Ya? Pero generalmente después vamos a ver en AutoCAD cómo se tendría que ver. Si quiero la elevación, no sé, oriente, que es la que está en este lado, la de aquí, vamos a apretar de nuevo, ahí, perdón, ahí. Vemos eso nomás. No veo ninguna proyección, vemos solo los volúmenes que sobresalen y están frente a mi lado oriente, a mi lado poniente, perdón. ¿Ya? Y si quiero la otra elevación, por el otro lado, la elevación oriente, que es la que está aquí, voy, y ahí eso es lo que yo vería, mi elevación oriente. ¿Ok? Y si quiero ver la elevación sur, que es la más fome de todas, que es esta cara que está acá, que es la del fondo, vería eso. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos de elevaciones, son las caras de mi edificación. Las caras que tiene, ¿ya? De acuerdo a la orientación del norte. Perfecto. Entonces, cuando ustedes hagan el plano o hagan su elevación, pueden poner abajo, o como quieren que sea su casa frontal, pueden decir, ya, esta va a ser mi elevación norte. Entonces, la otra, cuando dibujen la otra a mano alzada, o ya sea en un programa, esta va a ser mi elevación poniente, esta va a ser mi elevación sur, y esta va a ser mi elevación oriente. Entonces necesitamos todos esos requerimientos para poder meterlo a la juguera que se va a llamar AutoCAD, donde ustedes van a realizar su idea y le van a dar una respuesta técnica. ¿Ok? Recordando lo que íbamos en la clase pasada, la relación entre arquitectura y dibujo. En esta etapa están en el proceso de diseño, ya la arquitectura, de cómo que quiere que sean los espacios, cómo quieren que sea la volumetría de su casa, qué sentido quieran. Y luego nos vamos a pasar a AutoCAD, donde va a ser el dibujo, la respuesta técnica a esos espacios que ustedes están idealizando. ¿Ya? Perfecto. Eso es el concepto de elevación. Entonces ahora vamos con nuestro amigo que es un poquito más complejo de entender, que se llama los cortes. ¿Ya? Un corte es un corte vertical de mi casa en la cual yo voy a elegir qué parte de la proyección interior quiero ver yo. ¿Ya? ¿Eso nos sirve para qué? Para visualizar alturas. ¿Ya? Acuérdense que la planta nos sirve para visualizar espacios dentro de su ancho, ¿ya? Y también ver la distribución de ellos, ¿ya? El corte nos sirve también para visualizar cómo son las alturas de esos distintos espacios que ustedes han diseñado y también cómo es la sensación por así decirlo, caminar dentro de esa vivienda, ¿ya? Entonces vamos y hagamos un corte
hagamos un corte vertical que mire hacia allá. O sea, yo quiero hacer un corte aquí, en esa posición, que mire hacia allá. Fíjense la flechita. Ahí, miren, esas flechitas apuntan hacia allá. Entonces, el corte me va a cortar hacia el lado que indica mi flecha. Eso mismo ustedes lo tienen que dibujar en planta. ¿Ya? Tienen con una simple flechita, lo vamos a ver. No se preocupen, pero quiero que entiendan el concepto. Eso después lo vamos a ver con más calma. ¿Ya? Entonces, selecciono mi corte y fíjense. Yo puedo ir moviéndolo y mi casa me va a ir mostrando el interior. Miren, y aquí ya a lo mejor yo voy a ver la mesa del comedor, a lo mejor voy a ver el sillón del living, aquí a lo mejor va a haber una baranda tal como esta, donde yo voy a poder circular, o va a haber una pieza, ya recuerden que es un ejemplo ficticio. Pero lo que siempre es importante en un corte es marcar hacia dónde mira en planta, ¿ya? O sea, si yo pongo en la planta, la estoy viendo de arriba y voy a marcar con una flecha aquí, en este lado de la planta entera, voy a decir corte AA, ¿ya? A, o con número 1, 1, ¿ya? Y cuando yo vea el corte, después que lo van a hacer, por así decirlo, en elevación de ese corte, voy a ver esto. Entonces, ¿en qué dirección mira? Y voy a tener ya una idea del espacio interior que tiene eso. También puedo hacer cortes en otra dirección. Puedo hacer cortes ahí, de esa forma. Entonces ahí estamos visualizando el otro, pero yo quiero visualizar este nomás, que está acá. Entonces voy y lo muevo. Y miren, fíjense, estoy viendo mi casa en el otro sentido, pero desde el interior. ¿Ok? Por eso es interesante la herramienta de los cortes. Siempre, cada casa, siempre una presentación de una obra nueva, una regularización, siempre te van a pedir mínimo unos 2 cortes en los ambos sentidos. ¿Ya? Ahí tú elegís qué corte es más interesante o qué es lo que tú quieres mostrar. ¿Ok? Pero las plantas y los cortes sirven para eso, para tener una mayor percepción del espacio interior, ya sea visto desde arriba como también de forma vertical. ¿Ok? Eso es, para eso nos sirven estas herramientas. Vamos a sacar nuestros planos de sección, que en el fondo son cortes, y eso. Lo que yo le estoy pidiendo ahora, nada más que eso, es que ustedes estén en esta etapa, ¿ya? Recuerdo que cualquier forma de expresión es válida. Yo lo estoy haciendo, lo recalco, lo estoy haciendo aquí porque me es más fácil para ustedes vía online expresar estos conceptos, ¿ya? Si hubiéramos estado en la sala de clase, lo hubiéramos hecho con mucha tranquilidad en la pizarra y con alguna maquetita que yo les puedo llevar. Pero esto es lo más próximo que tenía como para asimilar el conocimiento que quiero entregarle. Entonces, repasando, tenemos planta, que es un corte horizontal, ya sea a 1,50 m o 1,20 m de altura, ¿ya? En la cual yo veo la distribución interna de mi casa, la distribución de los espacios. Y las elevaciones son las caras de mi casa, ¿ya? Siempre orientadas en base al norte, ¿ok? Y los cortes son secciones, o por así decirlo, plantas verticales, en la cual yo puedo visualizar alturas y también distribución de cómo se puede apreciar ese espacio en un modo más vivencial, ¿ya? Hay algo que se llama corte fugado, si nos metemos adentro, wow, yo puedo mirar ahí, puedo ver como el espacio que me estoy imaginando, ¿ya? Pero siempre los cortes son en eso, estamos hablando siempre de planos 2D. En este ramo no nos vamos a meter en 3D. Bueno, si alguno después al final de semestre les da el tiempo, no hay problema, ¿ya? De ahí vamos a ver unos ejemplos futuros de lo que se trata este curso y cuál es el resultado final. Y vamos a un ejemplo conocido que vimos la clase pasada, ¿ya? Oh, qué chiquitito. Pero está acá. Miren, fíjense, para que les quede un poquito más claro. Acá vamos a ver un ejemplo. ¿Se acuerdan que vimos la casa del Maxi? Ya. En un breve tiempo, porque este programa es muy rápido, es como llegar y empujar con esta herramienta volumetría y podéis ya tener una idea básica. Entonces se llama sketch, que significa bosquejo, casi en inglés. Sketch up. Sketch, diseñar y levantarlo, ¿ya? Un bosquejo levantado. Entonces, ¿se acuerdan que la casa del Maxi era así? Bueno, está en espacio híbrido, ahí la pueden ver. Era más o menos así. Entonces, repasemos los conceptos que habíamos visto. Tengo mis elevaciones, ¿ya? Mi elevación en este caso
frontal, ¿ya? No, esta es mi elevación norte, porque el norte está hacia acá. Esta es mi elevación norte. Tengo mi elevación poniente, que está hacia acá. Tengo mi elevación sur y la oriente, ¿ya? Hay fotitos. Entonces ya esto está medianamente más acabado. Ojalá usted, a mí no me interesa que lleguen con un 3D o que me manden cosas, no. Ustedes tengan dibujado o bosquejado en un papel su casa, para mí es suficiente. Pero, con ciertas nociones de medida. ¿Ok? Por así decirlo, ¿cuánto mide el living? Ya, a lo mejor 5 por 5 metros me gusta a mí. O no, yo quiero un living más grande. Recuerden que no hay que sobrepasar los 120 metros cuadrados. ¿Ya? El total, la totalidad de la casa. Si se pasan un poquito no va a haber problema. ¿Ya? Pero tienen que ir siempre, cuando diseñen, en base a medidas. ¿Ya? ¿Cuánto quiero que mida mi cocina? ¿Cuánto quiero que mida un baño? ¿Cuánto mide el baño de mi casa? ¿Me gustaría que fuera más grande? ¿Me gustaría que mi cocina fuera una cocina americana o una cocina cerrada? ¿Cómo me gustarían mis dormitorios? ¿Estarán buenos de 5x4, de 3x3? ¿El dormitorio matrimonial tendrá algún baño en suite y closet en suite? Son todas esas cosas que aparecen. Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes tengan claro de aquí a la próxima semana. ¿Ok? Porque cuando nos juntemos, vamos a meter todos sus conocimientos al software de AutoCAD, ¿ya? Ojalá tengan su bosquejo con medidas, ¿ya? Ya tengan claro, bien rayadito, que ahí vamos a ver más o menos un ejemplito de cómo podría ser algo dibujado a mano, o sea, en teoría, muy generalmente en AutoCAD, ¿ya? Pero con medidas, ¿ya? Con medidas generales, y con eso ya estamos al otro lado. Entonces vamos a los cortes, ya vimos lo que son las elevaciones, entonces hagamos un corte de planta, ¿ya? No hay ningún problema en eso. Entonces vamos y ponemos ahí, ¡pum! Ahí está. Entonces vamos a seleccionar a mi amigo corte y con la herramienta mover de este programa es súper fácil. Vamos a bajarlo un poquito y miren, vamos a sacar la visualización de ese corte y vamos a ver cómo es la distribución interna. ¿Vieron? A esto es más o menos lo que quiero que ustedes lleguen, ¿ya? Ver más o menos dónde está distribuido el baño, la cocina, mi comedor pequeño, mi living, mis piezas, mi pieza matrimonial, mi baño que era para mi pieza, mi closet, etcétera, mi entrada, etcétera, que tengan todo eso. También que visualicen las ventanas. Miren, ahí se ven las ventanas. Entonces, ¿cuánto mide un ventanal? ¿De cuánto quiero yo un ventanal? Más o menos. ¿Cuánto quiero? 2,50 metros, un ventanal de 5 metros. Como ustedes quieran. ¿Cómo va a ser la forma de mi ventana? Eso lo van a tener que ver cuando empiecen a hacer las elevaciones. ¿Ya? Que recuerden que el mejor amigo de un proyectista, de un profesional que se va a dedicar al rubro del diseño, porque esto es diseño, ¿ya? Siempre tiene que ser la mano y el papel primero que nada, ¿ya? Y también con cierto criterio de medidas, que han tenido bastante tiempo como para poder idealizar cómo será su casita. Ok, ahí está el corte, eso, en vista en planta, ¿ya? Pero ustedes pueden diseñarlo así, 2D, listo, yo la veo de arriba y digo, ya, acá está la pieza, y lo pueden ni siquiera hacer las camas, ¿ya? Sino que diseñar espacios con medidas, ¿ya? Pueden rayar adentro, pueden todo eso, y eso lo vamos a meter después a la juguera que es AutoCAD, ¿ya? Entonces vamos a desvisualizar el corte que teníamos armado, ¿ya? Pues ahí está mi casa. Esa es una planta de techo, fíjense. Ya no muestro el interior, estoy mostrando solo el techo de mi casa. Eso es lo que se llama una planta de techo. Veo solo el techo de la casa, no veo el interior. ¿Ya? Entonces ahora, para reforzar el concepto y para que lo vean de una forma más real, zoom. Vamos a hacer un corte vertical. Que lo vamos a poner por ahí. Miren. Entonces seleccionamos a mi amigo vertical, ¿ya? Que está mirando hacia allá. Recuerden, siempre la orientación de un corte es muy importantísima. No vale la pena marcarlo nomás en la planta. ¿Ya? Que eso lo vamos a ver después. Quiero ahora que asimilen los conceptos de qué se trata un corte. En este caso mi corte está mirando hacia allá. Entonces yo lo voy a mover y voy a decir, ya quiero que mostrar el living. Por ahí quiero que pase mi corte. Entonces, ahí para no cortar la cocina. Y visualizo eso y entonces veo ahí cómo es el interior de la casa, miren. ¿Se fijan? Se ve cómo es la estructura del techo, que aquí obviamente falta
hacer una canal, le falta porque esto en el fondo es mostrar cómo sería un exterior, ¿ya? Faltan muchos detalles. Pero ya tengo una idea de lo que me da mi corte. Me da una idea como espacial, en sentido vertical, o casi, por así decirlo, en sentido vivencial de cómo es la casa. Esto sería el terreno, que sería tierra, esto iría lleno, lo mismo que pasa acá abajo, ¿ya? Pero esto es lo que a nosotros nos interesa como proyectistas, ¿ya? Poder visualizar eso, ¿ok? Y listo. Si lo quiero hacer para otro lado, no hay problema. Entonces borramos todos estos cortes que tenemos acá. Así, chao. Listo. Y vamos a hacer otro, en este otro sentido. Es básicamente lo mismo. ¿Dónde quiere que vaya, amigo? Mira, podemos sacar uno acá, así, en ese sentido. No es malo. Entonces vamos, lo movemos, empujamos y miren dónde apunta el corte. Está apuntando en la dirección. Entonces ahí. Y vemos ahí cómo sería la casa vista desde adentro sin los ventanales. Miren, fíjense. Y ahí se ven las espacialidades, ¿vieron? Se pueden ver las espacialidades en vista casi 2D. ¿Ya? Veo cuál es la relación de los espacios tanto en su altura como en su longitud. ¿Ok? Para eso básicamente quiero que imaginen eso. En su cabeza, que hagan la planta del primer piso, las 4 elevaciones, la planta del segundo piso y a lo mejor visualicen 2 cortes, que eso lo vamos a ir trabajando, que es un poquitito más complicado porque tenemos que ver alturas ahí. ¿Ya? Alturas habitables. ¿Cuánto mide una puerta? Imagínense eso. Ahora lo están pensando. ¿Cuánto medirá? ¿Cuánto miden? Hagan ese ejercicio. Esa es la tarea para la casa que tienen que hacer. Ver la medida de los espacios que van a proyectar. ¿Ya? Tan simple como una puerta. ¿Cuánto mide una tina de ancho? ¿Cuánto es el espacio donde me puede caber un baño y un bañitorio? ¿Se han preguntado eso? No. Bueno, ahora es que tienen de aquí a la próxima semana para preguntarse esas cosas. ¿Ok? ¿Cuánto mide una cama de una plaza? ¿Cuánto mide una cama de 2 plazas de ancho? ¿Cuánto mide el largo de esas 2 camas, tanto de una plaza como de 2 plazas? ¿Mm? ¿Cuánto mide el mesón de la cocina? Oh, ¿cuánto mide? ¿Cuánto es lo mínimo que puede tener un pasillo? Son varias preguntas que les van a quedar dando vueltas en la semana para que ustedes lleven ese proyecto, que eso es lo entrete, por eso yo hago así el curso, ¿ok? Para que se familiaricen con eso. Porque cuando salgan como profesionales siempre les va a llegar algún encarguito, alguna ampliación o de X cosas y ustedes ya tengan ya familiarizada en el microchip, que es su maravilloso cerebro, lo va a tener listo, van a decir, sí, esto es así, esto cabe así, así, es así, listo. ¿Ya? Esa es mi idea de este curso. Obviamente complementarlo con la respuesta técnica que es AutoCAD. ¿Ya? Que básicamente eso. No se desesperen en entrar primero o al tiro al programa, ¿ya? Tengan primero claro lo que tienen en la cabeza, ¿ya? Y luego lo llevan. Recuerden que el computador es una herramienta, ¿ya? El computador no los va a hacer pensar, les va a facilitar el pensamiento si es que es claro, ¿ya? ¿Ok? Entonces eso, esa es la casa del Maxi ya en 3D después de todo este viaje que les fascinó. Perfecto, esto lo van a alcanzar en los cursos superiores con los extraordinarios profesores que tenemos en Duoc en el programa Revit. Van a poder llevar todo esto ya a un lugar casi impensado. Aquí está bastante precario, pero como son alumnos de primer año, a lo mejor les llama mucho la atención, pero como un primer approach no es malo. ¿Ya? Entonces ahora vamos al 2D. Ya tenemos la casita del Maxi que está aquí. Entonces vamos a lo que se va a tratar este curso. ¡Pum! Miren, ahí está la casa del Maxi. ¿Ya? ¿Se acuerdan que era por etapas? Que primero se hizo esta, luego esa y luego esa. Entonces vamos a la entera, miren, fíjense. No dista mucho del 2D, ¿ya? Pero tiene medidas, pues mira, tiene medidas si bien son generales, pero yo me conformo con estas que tengan ustedes. No tengo ningún problema si ustedes de repente ponen una medida acá interior en su bosquejo. Mi baño mide 1,70. Mira qué perfecto. ¿Ya? ¿Cuánto mide de ancho? A ver, vamos a ver. 1,56. Un buen baño. Está viola. ¿Cuánto mide el pasillo aquí? Ya. 1 metro. Mira, no es malo. Entonces ahí ustedes van viendo, ¿viste? Las piezas, mira, 3,20, 5 metros. Esas son las medidas que yo necesito que su bosquejo, o si primera aproximación a la idea, tengan, ¿ya? Porque esas son las medidas que vamos a ocupar para la tarea que me tienen que entregar una vez nos familiaricemos con el programa de AutoCAD, ¿ya?
Por eso, muchachos, la próxima clase les voy a dar toda una semana para que tengan esto claro. ¿Ya? Lo pueden hacer con lápiz mina, en una hoja, visualizar los espacios, nada más que eso. Estas cositas que están aquí, estos bloques, yo se los voy a dar. No les va a costar ponerlos, pero tienen que tener claro los espacios. Miren el ventanal, 5,30 m, otro ventanal de 3,20 m, 5. Recuerden que si van a hacer un ventanal de 18 metros, ese ventanal tiene que tener a lo mejor alguna estructura, algún pilarcito entre medio ahí. ¿Ok? Porque si ponen puro vidrio se les va a caer. Tampoco digo que pongan pilares así a 1 metro cada uno, no. Sean criteriosos, vuelen con la imaginación. Vean las elevaciones. Miren, aquí están las elevaciones 2D de la casa final del Maxi, que vimos en la clase anterior en la página. Esa es la vista frontal. Miren, si yo miro de aquí, me sitúo acá y miro, tal como lo hacíamos así en el programa, miren, ahí, me acerco. Y esa es la vista frontal si yo estuviera parado acá. Ahí, miren, pero si voy al 2D, que es AutoCAD, veo eso. Están los vídeos, las separaciones de mis vídeos, veo la entrada, pero es totalmente 2D. 2D me refiero a que no tiene proyección hacia atrás, ¿ya? No se ven las proyecciones, sino que es solo la visual plana de la cara que yo estoy viendo, en buen chileno. Entonces veo la otra elevación. ¿Se acuerdan de esa de acá que tenía esos palitos, que era como la entrada? Que era esa. Si yo me paro de la casa aquí, miren, fíjense, ahí, dista mucho del 2D, para nada, ahí, y veo en 2D como es mi casa. Y miren, ahora puedo visualizar alturas también, altura total de la casa. ¿Vieron? Lo mismo pasa con la otra elevación, con la de acá, del otro costado. La tenemos acá. Ahí. Obviamente por las variaciones de diseño, varían mucho. El Maxi después no quiso tener esta ventana, sino que prefirió dos. Pero en el fondo estamos yendo a lo que es el lenguaje técnico. Vemos la cara plana, no vemos ninguna proyección de acá, ni de arbolitos de acá, ni nada. ¿Ya? Y la otra elevación posterior, que sería la de acá, sería esa, estaríamos viendo eso. ¿Ya? Nada del otro mundo. Un corte. Miren, ¿el corte para qué me sirve? Para visualizar cuál es la altura total de mi casa. ¿Ya? La altura de aquí a acá. Si yo estuviera caminando acá, sé que mi casa, el espacio habitable, mide 2,45. Me conformo como que empiecen a pensar en eso. Esto está levantado del terreno, ¿ya? Su casa a lo mejor puede ir directamente al terreno, ¿ya? Con un radier de 20 centímetros, ¿ya? A lo mismo, pero eso quiero que primero no los quiero marear con tanto lenguaje, sino que quiero que aprendan a saber esos tres conceptos que vimos ahora en esta clase, que son primero las plantas, que es un corte horizontal a 1,50 m, a 1,20 m, el cual me muestra la distribución interna, ¿ya? De mi vivienda o de mi edificación, ya tanto en primero o segundo piso. Las elevaciones, que son las cuatro caras de mi edificación, esa y esa, ¿ya? Y cómo se ven a la vista, por eso se llama elevación. Yo estoy elevando mi dibujo, ¿ya? Estoy elevando esa cara en un sentido vertical, ¿ok? Y estoy viendo eso, ¿ya? Y el corte, que es un corte vertical de mi casa, en la cual yo puedo ver, dimensionar alturas y ver calidad también de espacios, ¿ya? De eso se trata esto. Entonces, la próxima clase, que nos juntemos, ojalá, bueno, ojalá sea presencial, ¿ya? Pero si de no ser así, ¿ya? Tienen que tener, primero que nada, un bosquejo con medidas, ¿ya? Puede ser dibujado en una hoja de cuaderno, pero con medidas, que sepan cuánto mide el baño, cuánto mide de largo su casa, cuánto son las medidas de largo y ancho de mi terreno, eh, la distribución interna que tengan en ambas plantas, tanto en el primero como en el segundo piso. Por ejemplo, alguna gente va a decir, en el primer piso yo voy a tener lo básico o lo más común, que es tener living, comedor, cocina, baño de visita, ¿ya? Y un mini hall de entrada. Voy a tener también, ojo, la escalera. En este ejemplo mostramos una casa de un piso para no complejizarlo. Denle el espacio a la escalera así en forma de bosquejo, un perímetro o la posición que va a tener la escalera dentro de la casa. Luego lo vamos a desarrollar de cómo se desarrolla una escalera, ¿ya? Para que aprendan a calcular escalera.
Ya, pero siempre denle una posición en la planta de primer piso para poder acceder al segundo. ¿Ok? Y en el segundo piso, obviamente, en lo común de las personas desarrolla lo que son las habitaciones, ¿ya? También los baños en común, a lo mejor una salita de estar donde llegue la escalera, que nunca es malo, etcétera. Pero todo eso con medidas. También pueden hacer un corte esquemático, así, con papel y lápiz, lo hacen y dicen ya, mi casa va a tener de altura habitable donde yo voy a poder caminar. Imagínense ustedes caminando por la casa donde viven y miden de cuánto miden, dónde están sus pies apoyados, hasta dónde llega el techo que ustedes a lo mejor pueden palpar o la wincha de medir pueden palpar. Les va a dar una altura que estoy seguro, a lo mejor mínimo tiene que ser 2,10 y a lo mejor, o lo ideal sería 2,30, 2,50. ¿Ya? Algunas casas son más altas. Las casas antiguas tienen techos grandes que casi de 3,50 m, donde ustedes son bastante altos y miran el techo y qué alta esta casa. Eso lo dejo a criterio de ustedes, como ustedes quieran desarrollar su vivienda. ¿Ya? Porque obviamente si ustedes ya tienen las medidas eh, insertas cerebralmente y saben cómo quieren que se vea su casa, va a ser mucho más fácil agarrar una herramienta, por así decirlo, tan técnica como es el AutoCAD. ¿Ok? Y vamos a ir paso a paso desarrollando su casita. ¿Ya? Pero el requerimiento que tienen para la otra clase, recuerden que la asistencia de esta es el envío que me hicieron de sus trabajos, así que la persona que envió sus trabajos, ya estoy seguro que vio esta clase, ya, así que no tengan ningún problema en eso. Entonces nos vamos a juntar la próxima, ya con sus bosquejos y nos vamos a meter de lleno a ver estas herramientas que están aquí, que es lo que es una línea, mover, desplazar, move, girar, rotate, simetría, mirror, ya. En este caso yo mi AutoCAD lo tengo en español porque de una versión que encontré trataré de actualizarlo al inglés la próxima vez que nos veamos, pero en el fondo la interfaz, que a esto me refiero, la interfaz son las simbologías de los comandos, es el mismo y también yo también tengo los comandos en inglés. Así que no va a haber ningún problema, ¿ya? Para que adquiramos los conocimientos básicos. Una vez la próxima clase que nos juntemos, vamos a hacer los primeros pasos utilizando estos comandos para que ustedes durante la semana le empiecen a dar forma a las dos plantas de arquitectura. ¿Ya? Utilizando estos comandos. Obviamente yo les voy a enviar material de apoyo, ¿ya? Guía de comandos para que sea mucho más fácil, pero va a ser una clase aparte. ¿Ya? La próxima clase tienen que estar con su bosquejo al lado del computador. ¿Ya? A veces que ojalá de lo posible. ¿Ya? Tener todo eso como armado ya al escritorio y empezar a utilizar los comandos que vamos a ir de acuerdo a lo que vamos a ir. Va a ser un proceso bien lento porque esto demora harto. ¿Ya? Pero eso, no sé, pues muchachos, eso es como primera parte. Yo dije que el curso va a ser un poquito más lento en tratar de meternos al computador, pero siempre repasando conocimientos técnicos, porque acuérdense, para aprender a leer, que es lo que hay que tener primero en la cabeza, cómo funcionan las vocales y las letras. ¿Ok? ¿Para qué? Para que ustedes al momento de escribir tengan algo que decir. ¿Ok? Eso muchachos, les deseo, por favor, cuídense mucho, ya que no les vaya a pasar nada, cuiden a sus familias, traten de salir lo menos posible, lo justo y necesario. Y nos reencontramos, no sé, el jueves o viernes, porque esta clase recuerden que son para mis dos secciones, pero siempre va a estar subida a primera hora el día jueves. ¿Ya? Eso muchachos, ya, que estén muy bien, nos vemos y que tengan buena semana y sin novedad. Chau, chau.